Muy buenas noches, veo que ya tenemos una persona conectada. David, muy buenas noches. Gracias por su grata compañía. Estoy dando unos minutos para que otras personas más se conecten para poder empezar la historia de esta noche. Bueno, no veo los comentarios. Pero creo que me están escuchando y me están viendo. Bueno, ya tenemos 3 personas conectadas. Cristian Díaz me dice acá que está acompañándome. Y hay también otra personita que de pronto no sé el nombre. Bueno, sean bienvenidos todos a esta noche. Gracias nuevamente por estar acá. De pronto, a medida que vaya pasando el tiempo, más personas se van a conectar y todos nos vamos a ver, por la gracia de Dios, nos vamos a ver beneficiados de la linda historia que Dios nos tiene para esta noche. Entonces, bueno, mientras se van conectando más personas, vamos a empezar con una palabra de oración. Vamos allí donde estemos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para pedir la unción del Espíritu Santo. Amado Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esta hora nos estamos reuniendo un grupo de tus hijos con el único fin de escuchar tu palabra y de recordar lo grande, lo maravilloso y lo misericordioso que tú eres, Señor. Gracias porque en esta noche tú has elegido que sea yo quien tenga el tema. Tú me has dado el privilegio de poder servir en tu obra, me has dado el privilegio que a través de mi boca tú puedas hablar, Señor, y en esta noche podamos escuchar, aprender un poco más de ti. Señor, tú sabes que el tema que yo voy a dar en esta noche no es fácil para mí. Sabes la lucha que he tenido y por eso pido la unción del Espíritu Santo. Porque necesito de ti, necesito paz, necesito tranquilidad para poder hablar lo que tú quieres que yo hable. Así que por favor no me dejes sola y permite, Señor, que el Espíritu Santo se pose sobre mí, clamando por la promesa que dice que tu paz sobrepasa todo entendimiento. Permíteme, Señor, que todo lo que yo diga en esta noche sea para exaltar y glorificar tu nombre. Dame tu bendición y que tu Espíritu Santo no solo se pose en mí, sino también se pose sobre cada persona oyente en este momento y quizás las personas que más adelante van a escuchar este mensaje que viene directamente de ti. Danos tu amor, tu bendición y tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí me disculparán porque ya empecé. No es un tema fácil para mí. El tema de hoy lo he titulado Una historia de amor, porque básicamente lo que voy a hacer es terminar la historia de Elmer. Hace ya bastante tiempo que yo no volví a predicar en este grupo, sin contar el mes pasado que fue una predicación especial porque era una semana de mujeres, nos estaba hablando de mujeres de la Biblia, pero sin contar en ese día que prediqué sobre un tema especial, sino haciendo cuentas desde cuando Elmer y yo hacíamos aquellos videos contando nuestro testimonio y todo lo que Dios hacía por nosotros, pues ya llevaba aproximadamente 1 año y 10 meses que yo no estaba en este grupo y no había tenido la oportunidad nuevamente
de seguir contando el testimonio que veníamos contando. Y pues ustedes más o menos ya saben las circunstancias del por qué nos tocó parar. De todas maneras, quiero agradecer a todas las personas de este grupo y a todas las personas que de alguna u otra forma y por otros medios vieron en algún momento este video. Y pues contarles que definitivamente por las circunstancias dolorosas a la cual nos vimos sometidos como familia, no pudimos seguir realizando estos testimonios y estas predicaciones. Pero bueno, aquí el Señor me tiene de nuevo, un poco frágil y emocional, pero acá estoy. Pues quiero agradecerle a todas esas personas porque me apoyaron de muchas maneras, con sus oraciones, apoyo material, apoyo económico, mensajes de aliento. Inclusive teníamos a una personita que nos cumplía nuestros caprichos y nos decía, bueno, esta noche ¿qué quieren de cenar? Y nosotros, ay, qué rico, y escogíamos nuestra comida favorita, pues en especial Elmer, y ella hacía el pedido y el pedido nos llegaba a nuestra casa, y esos eran pequeños detalles que nos animaban y que nos hacían sentir que a pesar de la distancia, pues teníamos cerca muchas personas que nos amaban, que nos apoyaban y que pues querían nuestra felicidad y nuestra estabilidad. Entonces, bueno, después de tanto tiempo acá, después de tanto tiempo de no estar acá, pues aquí me tiene el Señor para concluir la historia de Elmer en su perfecta y sabia decisión que tomó para la vida de él y de nuestra familia. Entonces, bueno, hace aproximadamente casi ya 2 años, como les estaba diciendo, yo la última predicación que hice fue aproximadamente en agosto del año 2021. Y me puse a mirar lo que decía ese video. Bueno, espérame, antes de empezar a contar como tal la historia, tengan en cuenta que estoy muy sensible y que quizás hay momentos en que me va a tocar parar. Pero yo sí les pido que oren, pues para que el Espíritu Santo me dé la fuerza para hacerlo, ¿sí? Porque lo necesito para poder concluir esta historia. Entonces, bueno, les decía que más o menos en agosto yo hice el último video y me puse a mirarlo, y básicamente lo que yo decía en ese video era que estábamos muy fortalecidos espiritualmente, que estábamos en un momento de tranquilidad, de pasividad. Fue para la época de principios de septiembre que yo hice ese video. En septiembre 1 y en septiembre 2 cumple Josué y Elmer. Entonces para esa época recibimos serenata, y yo contaba en ese video que estábamos muy felices pues de ver el apoyo de las personas que nos amaban, de ver cómo estábamos fortalecidos espiritualmente, de ver cómo Elmer estaba pasando por unos días de tranquilidad en medio de su dolor. Hacía a mediados de agosto le habían hecho una cirugía de la extracción de la tercera masa de su pierna, pero yo les estaba contando en esa época que él estaba con sus problemas de columna y que toda su columna estaba comprometida por diversos tumores. Y aún así, pues el Señor lo acompañó en la cirugía de la tercera extracción de masa de la pierna. Y entonces acabábamos de salir de eso, se estaba recuperando cuando llegan los cumpleaños. Y bueno, y pasan todas estas cosas bonitas que les cuento. Y estábamos en un momento muy bonito de fortalecimiento espiritual y llenos de fe. En este momento, sí, yo miro para atrás y empiezo a mirar de nuevo la historia y me doy cuenta que quizás ese momento de fortalecimiento lo necesitábamos, porque no nos imaginábamos que viniera algo tan difícil como lo que venía. Y aunque
esta frase que acabo de decir, yo la había dicho muchas veces anteriormente porque ustedes saben que hemos pasado o pasamos durante muchas pruebas difíciles y yo predicaba y te decía, yo no me imaginé que viniera algo tan difícil. Yo no me imaginé que, que viniera algo que fuera tan doloroso. Pero obviamente cada prueba fue dolorosa, pero ahorita que termina la historia como terminó, pues ahí sí puedo decir que venía en la recta final y fue una de los momentos más dolorosos. Entonces, pues yo me imagino que el Señor en su infinita sabiduría nos fortaleció espiritualmente para poder aguantar lo que venía. Probablemente si nosotros hubiéramos estado débiles en la fe, no sé qué hubiera pasado, ¿no? O sea, o existía el camino de que, o sería el momento de fortalecernos, o sería el momento de tirar la toalla en la fe y no sabemos qué de pronto humanamente hubiera podido pasar. Pero en este momento yo puedo concluir que nosotros necesitábamos una fe tan grande que nos ayudara a ver a Dios en medio del crisol al cual fuimos sometidos a alta temperatura. Porque era difícil verlo, pero necesitábamos esa fe para poder ver lo que no se podía ver. Entonces, para esa época, como les cuento, él estaba con su problema de columna, mucho dolor en la columna, no lo dejaba vivir una vida tranquila, no lo dejaba tener un estilo de vida, ni siquiera para sentarse, para levantarse, para acostarse. Adicional a todas las demás cosas, ustedes saben que no tenía voz, lo de la pierna, bueno, e infinidad de cosas que tenía, pero en ese momento lo que más la quejaba era su dolor de columna. Entonces, más o menos a mediados de septiembre fuimos a hacer una resonancia magnética. No, espérenme, me devuelvo acá un poquito. Después de la cirugía, bueno, en septiembre, cuando fue lo del cumpleaños y la serenata y todos los momentos felices, y que llega la prueba y que de ahí para adelante empiezan a haber muchas dificultades que son las que voy a contar. Yo quiero ilustrar cómo yo me empecé a sentir en ese momento. Siempre intento ilustrarlo como para que me entiendan un poco mejor. Y yo sentía como que yo estaba, como que nosotros los tres estábamos paraditos en un lugar y como que vinieran muchas flechas a nuestro cuerpo, como si alguien nos estuviera atacando y vinieran muchas flechas y las flechas como que llegaran a todas las partes de nuestro cuerpo y las flechas no paraban y todas las flechas se enterraban y todas las flechas eran dolorosas. O sea, es una manera gráfica que les quiero decir para que me entiendan cómo nos sentíamos, porque era que las cosas no paraban. Ahí es donde empieza el momento, lo que les digo, que a mediados de septiembre más o menos a Elmer le hicieron una resonancia magnética para mirarlo de su columna, y resulta que terminaron la resonancia y para hacer el traslado del resonador a otra camilla, Elmer quedó inmóvil. Sintió un tironazo fuertísimo que lo dejó acostado en la camilla sin poder movilizarse y con uno de los dolores más impresionantes y terribles de su vida. Aunque había pasado por dolores inmensos, él lo describía como uno de los dolores más fuertes. Ya después, mirando qué fue lo que pasó, nos dimos cuenta que realmente su columna estaba tan comprometida que el tumor en una zona lumbar se había salido. Él crecía muy rápido y se había salido y se había ido a comprimir la médula ósea, y adicional a eso, una vértebra se había desplazado. De pronto, para los que no conocen, la médula espinal es la raíz nerviosa y pues si hay uno de los dolores más fuertes en el ser humano es ese tipo de dolor, ¿no? Porque es ahí donde se maneja toda la parte nerviosa y pues muy doloroso todo lo que él sintió. Por eso es que no, por eso vuelvo a hacer la alegoría a cómo nos sentíamos, ¿sí? Bueno, yo realmente así me sentía yo. O sea, yo sentía como que era un ataque, una prueba tras prueba, una cosa tras otra.
y no paraba. Y en vez de, o sea, había momentos en que, claro, lográbamos conseguir como tranquilidad, la paz, como que bueno, hemos pasado buenos días, eh, pero realmente las cosas no paraban y al contrario, venían y venían más pruebas. Y inevitablemente, eh, haciendo esa alegoría de que vienen esas flechas a atacarnos por todos lados y eran muy dolorosas, pues entonces uno humanamente se hace la pregunta, ¿dónde estás, Dios? O sea, ¿dónde estás que no puedes parar esas flechas un poquito? ¿O que no las puedes disminuir? ¿O por qué tantas a la vez? Y esas son preguntas pues humanas que nos hacemos en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra tristeza y de ver que el mes ya llevaba 2 años sufriendo y seguían habiendo cosas muy dolorosas y tristes para nosotros y físicamente eran muy dolorosas, era un dolor físico, era un dolor emocional, era un dolor espiritual. Entonces, no sé si ustedes han pasado por un momento de eso, si se han preguntado lo mismo. Señor, ¿dónde estás? Que no te veo. No te veo por ningún lado. Y aquí es donde viene la lucha entre el bien y el mal. Aquí es donde viene esa lucha que estamos luchando todos en este mundo. Es donde viene la lucha de dudar y decir, Señor, ¿dónde estás? Pero a la vez de saber que está ahí, aunque no lo ves. Y siempre he dicho y espero algún día tener esta predicación de la teoría versus la práctica. Porque es que una cosa es la teoría y una cosa es uno saber por fe, saber porque lo has estudiado, saber porque lo has leído en la Biblia, que el Señor ahí está. O sea, tú por teoría sabes que el Señor ahí está. Tú por teoría sabes que el Señor está al control. Pero la práctica te dice otra cosa. La práctica te dice que no está por ningún lado. La práctica no te hace sentirlo. La práctica te hace dudar. La práctica te hace sentir solo y abandonado. Y no era la primera vez que nos pasaba. Hubieron muchas veces anteriores que nos pasó lo mismo y nos sentimos abandonados. Pero, pero son momentos humanos que imagino que el Señor entiende en medio de nuestra pecaminosidad y humanidad. El Señor entiende. Y aunque es difícil la prueba, aunque es difícil el crisol, créanme que es la mejor manera de ver a Dios lo más cercana posible. Es la mejor manera de tú evidenciar que sí está, que está ahí, que te abraza, que te sostiene y que aunque no entendamos, Él ahí está. En esos momentos tan difíciles, bueno, aquí tengo un texto de Jeremías 9:7 que dice, por eso el Señor Todopoderoso dice, los voy a refinar, los voy a poner a prueba, pues, ¿qué más puedo hacer por mi pueblo? Yo me imagino que el Señor diría, yo necesito esto para la salvación de Elmer y quizás no solo la de Elmer, sino la de otras personas. Y como dice Jeremías 9:7, ¿qué más puedo hacer por mi pueblo? Y el Señor sufrió con nosotros, lloró con nosotros y no estaba contento con lo que nos estaba pasando. Pero en medio de su dolor nos decía, ¿y qué más puedo hacer con Elmer? Es que me toca hacerlo, lo necesito para salvación. Y Elmer siempre se aferraba a Romanos 1:17 que dice el justo por la fe vivirá. Y siempre en los momentos más difíciles en que yo lloraba, yo le decía, y muchas veces yo le decía, pero mi amor, ¿qué está pasando? Y siempre él era, mi amor, tranquila, el justo por la fe vivirá. Y él no se cansaba de repetir eso. Y él decía, yo no vivo de las circunstancias que me rodean, yo vivo de la fe que tengo en el Cristo que me ha puesto en este camino. Y decía, yo no entiendo por qué el Señor decidió esto para mí, pero si Él lo decidió así, yo lo tengo que aceptar y sé que es lo mejor. Y Él terminaba dándole aliento no solo a mí, sino a todas las personas que nos rodeaban.
Entonces, volviendo al tema de la resonancia, pues Elmer realmente siempre había mantenido la calma. Siempre fue un hombre, su carácter era ser un hombre paciente, un hombre callado. Él podía sentir dolor pero no se quejaba, él no le gustaba incomodar a nadie, se comía las cosas solo para no, o quizás no, muchas veces para no hacerme sufrir. Entonces, pero el momento de ese dolor que tuvo en el traslado de camilla, sí, o sea, fue terrible. Pobrecito, fue muy terrible ese dolor que sintió. Él no se dejaba movilizar, ni siquiera de mí, no se dejaba tocar, porque medio lo tocaban y le daba un timbronazo terrible en todas sus extremidades. Y él decía que el dolor que él estaba sintiendo sobrepasaba su humanidad y sobrepasaba todo su ser. Entonces, no se imaginan lo difícil que fue pues ese momento de dolor que él sintió. Inmediatamente del resonador lo pasaron a urgencias, obviamente. Y al ver las imágenes, el neurocirujano nos cuenta que era que el tumor se había salido, que estaba comprimiendo la médula y que necesitaba una cirugía de urgencia. Empiezan los trámites de la cirugía y uno quisiera que la cirugía fuera ayer, o sea, para ayer es tarde, precisamente para intentar apaciguar ese dolor que estaba sintiendo y poderle dar paz y tranquilidad. Elmer quedó totalmente acostado en una camilla durante 3 días esperando la autorización de la cirugía. Fueron 3 días muy dolorosos, no se dejó pasar hospitalización porque lo iban a pasar a una cama de hospitalización y no se dejó pasar porque de solo pensar que lo volvieran a movilizar de la camilla a la cama, eso ya lo ponía hasta depresivo. Entonces no se dejó pasar, los 3 días duramos en urgencias y resulta que la cirugía no la autorizaban. En este momento todavía no hemos podido entender los motivos de por qué colocaron tantos problemas en la autorización de esa cirugía. Aún hoy no lo entendemos. Pero en ese momento eso se convirtió en una prueba de fe. Porque no había motivos para que, o sea, era una urgencia, tenía todas las indicaciones para que la cirugía fuera autorizada de manera rápida y sin ninguna traba. Pero, como siempre, llegó el enemigo a colocar las 1000 trabas y a hacernos desfallecer. En esos 3 días que Elmer duró acostado, pues así como lo pasaron del resonador, así quedó esos 3 días y tuvo una lesión en la piel por lo que le llaman escaras, precisamente por durar 3 días en la misma posición y ahí le quedó arrugada la camisa y bueno, y eso le generó ahí una lesión de piel. Y por ejemplo, a mí me tocaba darle comer acostado, no podía ni siquiera levantar la cabeza y él tomaba, por ejemplo, solo jugos con un pitillo. Fueron días realmente difíciles. Cuando no autorizan la cirugía, yo me desesperé. O sea, me desesperé porque ustedes no se imaginan la impotencia de ver a su ser amado ahí, tirado, sufriendo una cosa tan terrible como la que le estaba sufriendo y tener que depender de un gerente, de una EPS y de trámites administrativos para que un dolor humano pueda ser apaciguado. Ninguna droga le calmaba el dolor, nada le calmaba el dolor a él, no importaba qué tipo de medicamento era, no importaba qué tipo de dosis fuera, nada le calmaba el dolor. Pero después pues de unos movimientos que se hicieron, pues realmente nos dimos cuenta que ese momento era para fortalecer mi fe, porque él me estaba tranquilo. En medio de su dolor decía, tranquilo, mi amor, será el día que Dios quiera, a la hora que Dios quiera.
Y efectivamente, de un momento a otro, autorizaron la cirugía y lo pudieron pasar de urgencias. Y pues eso me hizo a mí nuevamente recordar que el control no lo tiene ni un gerente, ni una EPS, ni una clínica, sino el control lo tiene Dios, y él ya tenía el día y la hora estipulada para que esa cirugía se hiciera. Hasta ese momento, Elmer había hecho, o sea, bueno, él siempre dio todo de sí, pero hasta ese momento él humanamente había sacado fuerzas de donde no tenía, porque llevaba muchos meses sufriendo tanto lo de su pierna como lo de su columna, que lo limitaba muchísimo para movimientos muy sencillos. Hasta ese momento Elmer había sacado fuerzas de todo su ser para resistir, pero esa cirugía cambió, como que partió la historia en dos. Y la cirugía, bueno, gracias a Dios se hizo, duró 12 horas en cirugía. Pues gracias a Dios todo fue bueno, todo evolucionó bien como el médico lo esperaba, porque igual era una cirugía muy compleja. Iban a tocar la médula, iban a reconstruir vértebras. Las vértebras, el tumor se las había comido, y habían vértebras que tenían muchos huecos de todo lo que el tumor ya había sacado, y por eso estaban tan frágiles y por eso se fracturaron y en fin. Entonces, gracias a Dios, a pesar de la complejidad y a pesar de lo larga que fue, pues todo salió bien. De ahí lo pasaron a UCI. En la UCI el siguiente día yo fui a verlo y bueno, estaba bien, pero ya no era el mismo Elmer de antes. No sé si por la cirugía, pero yo ya veía que su semblante había cambiado. Ya lo veía cansado, sin fuerzas. Y a pesar de que su cuerpo todavía estaba fuerte, su semblante cambió. Duró como 2, 3 días en la UCI y lo pasaron para habitación. Y a mí me llamaba la atención que solo dormía y dormía y dormía cuando le hacían un examen y tenía la hemoglobina en 5. Entonces ahí empiezan a hacerle transfusiones y hacerle pues un montón de cosas que tenían que hacerle. Y ahí es donde empieza como, ¿cómo lo digo? Como su descenso en picada, porque puedo recordar cómo vi cómo se iba apagando y cómo su cuerpo sus músculos se estaban acabando. Como dormía tanto por la anemia, no comía. Y duramos un mes, casi un mes y medio hospitalizados. Y él no comía, no quería comer. Por eso sus músculos se apagaron. Duró ese mes y medio prácticamente que acostado en cama. Y pues estos pacientes hacen desacondicionamiento físico y ya sus fuerzas se fueron acabando. Entonces, por más que él quisiera luchar, su cuerpo ya no le respondía. Estando en esa hospitalización, él se infectó y tuvieron que darle tratamiento antibiótico con un antibiótico muy fuerte, y eso hace que ellos también les pierdan más el apetito y se decaigan más cuando son esos antibióticos muy fuertes. Adicional a esa infección que tuvo, estando en esa recuperación, él siempre tenía, acuérdense que él ya llevaba 3 masas de la pierna extraídas, y que, a mi manera de decirla, esa era como la fábrica de los tumores, que hacía que de ahí se dispersaran a otros órganos. Y él siempre tenía como la angustia de tocarse la pierna. Y efectivamente, estando en la recuperación, acuérdense que en agosto le habían quitado la tercera masa, y estando a finales de septiembre, él se tocó y ya se sentía por 4ª vez la masa. O sea que una nueva masa venía en su pierna, estando en la recuperación de la cirugía de columna. Entonces,
Si ustedes pueden ver, o sea, eso es una cosa tras otra cosa y esto parecía que no tenía fin. Aparte de eso, un día llega el neurocirujano y pues como a él se le hizo esa resonancia, que fue donde quedó inmóvil, se le hizo una resonancia de la cervical hasta la lumbar, pues como que todo se concentró en la parte lumbar, en la cirugía de urgencia, en la recuperación, y de repente llega el cirujano y me dijo, evalué toda la resonancia y estoy preocupado. Y llega a valorarlo, y lo primero que dice es, Elmer, necesito que mueva sus piernas. Y él me movía sus piernas normal, le tocaba los pies, usted siente, sí, sí, yo siento, suba los brazos, baje los brazos, y le hizo ahí una valoración, y luego me llama y me dice, Lady, es que estoy preocupada porque yo no entiendo algo acá. Yo acabo de ver las imágenes y se fracturó la cervical. Y la cervical, eh, el hueso de la cervical, la vértebra, está comprimiendo la médula. Y usted sabe lo que significa eso, usted sabe que la cervical es la que maneja toda la parte motora. Entonces yo le dije sí, entonces dijo, por eso le hice la valoración, pero no entiendo por qué, si yo veo son las imágenes, era que Elmer prácticamente estuviera o parapléjico o cuadripléjico y no tuviera sensibilidad, pero Elmer se mueve muy bien. Entonces, lo que parecía una mala noticia, lo que parecía otro golpe, se convirtió en un fortalecimiento para nosotros como familia, porque era nuevamente Dios diciéndonos, aquí estoy, no se preocupen que aquí estoy. Y para nosotros eso, aunque obviamente era una mala noticia, pues para nosotros realmente no fue una mala noticia. Realmente era la manera de que Dios nos estaba diciendo, yo soy el que tengo el control, yo soy el que te sostiene. Y entonces aquí podemos leer 2 Corintios 1, el versículo 8 y 9 que dice, hermanos, queremos que sepan acerca de los problemas que afrontamos. Tuvimos que soportar una carga demasiado pesada para nosotros y estábamos tan desesperados que inclusive perdimos la esperanza de seguir viviendo. En el fondo de nuestro corazón sentíamos que se nos había dado sentencia de muerte. Sin embargo, esto sucedió para que aprendiéramos a dejar de confiar en nosotros mismos y confiáramos en Dios, quien es capaz de resucitar a los muertos. Y entonces cuando yo leo este versículo me identifico tanto, porque es como si yo les estuviera diciendo a ustedes, no se imaginan las cargas que teníamos, no se imaginan lo difícil de la situación, todo lo que rodeaba la situación, porque aquí salen muchas ramas, no solamente el estado de Elmer, sino mi hijo estaba prácticamente sin papá y sin mamá todo el tiempo porque yo me la pasaba en la clínica y gracias a la bendición del Señor que tengo a mi mamá, que es como si fuera otra mamá para él, pues ella lo cuidaba, pero si ustedes ven, nuestra familia estaba pasando por un momento difícil donde hasta el niño en su corta edad tuvo que sufrir todos estos cambios. Pero entonces, como dice el versículo, a mitad del versículo 9, 2 Corintios 1:9, dice, sin embargo, esto sucedió para que aprendiéramos a dejar de confiar en nosotros mismos. Y una vez más, el Señor nos demuestra que tiene el control. Una vez más nos habla directamente y nos dice que nos está acompañando y que solo lo que debemos hacer es confiar. Fe, ahí viene una palabra tan pequeña pero tan diciente que nos acompañó durante todo el proceso. Y acá viene este concepto que me llegó al alma que dice, fe es confiar cuando no se puede ver, es creer cuando no se puede entender y es aferrarse cuando hay poco de qué aferrarse. Nos tocó confiar en una restauración que no veíamos y en una salida que no veíamos. Nos tocó creer en cosas que no entendíamos, ni el médico, ni Elmer, ni la familia, ni nadie.
y nos tocó aferrarnos a lo poquito que teníamos para aferrarnos, porque es que humanamente ni siquiera había esperanza. Pero a lo poquito que había, a la poquita luz que había, a eso poquito nos tocó aferrarnos solo por fe. Después de todo ese tiempo en la clínica, pues a él le dan salida y los días no fueron fáciles tampoco en la casa. Su dolor no menguaba, su limitación cada día era mayor. Más sin embargo, Elmer, aunque nunca perdió la esperanza, porque él siempre decía, nosotros tenemos un Dios que resucita muertos. O sea, nosotros reconocíamos el poder de Dios y reconocíamos que en cualquier momento, independientemente de la situación, Él podía levantar a Elmer sin absolutamente nada y totalmente restaurado. Solo que empezábamos a darnos cuenta quizás que esa no era la voluntad del Señor. Inevitablemente la esperanza muchas veces ¿cómo se dice? Bueno, se va disipando, se va yendo, porque realmente los hechos mostraban otra cosa totalmente diferente y empezamos a entender que tal vez la voluntad del Señor para Elmer no era lo que nosotros tanto anhelábamos, que era su recuperación y su restauración. Elmer también ya físicamente estaba cansado. Llevaba 2 años luchando con diferentes cirugías dolorosas, con quimioterapia, con radioterapia, con múltiples cosas y estaba cansado, ya, o sea, físicamente me decía, estoy cansado, estoy agotado. Y como les digo, él después de esa hospitalización, él salió muy desacondicionado físicamente y ya pues su cuerpo en su manera natural, pues ya no tenía tampoco casi fuerzas para poder recuperarse porque los músculos y todo estaban también muy agotados. Pasamos largos días en casa entre quimioterapia y radioterapia. La radioterapia también fue un evento muy doloroso porque en el momento cuando nosotros vamos a hacer la radioterapia, el tumor que yo les dije que se había detectado en la recuperación, que era la cuarta masa de la pierna, ya estaba muy, muy, muy grande. Consultamos al médico y él nos dijo, no, esperemos mejor, no lo voy a operar por cuarta vez, esperemos a que de pronto la quimioterapia y la radioterapia le hagan efecto y no tengamos que volver a operar por cuarta vez porque ya no tengo de dónde coger, yo ya le quité todos los músculos de la pierna y yo ya no tengo que más quitarle. Entonces esperamos que la quimio y la radio hicieran efecto, pero no fue así. La quimio y la radio pasaron derecho y no hicieron nada. Obviamente el tumor que Elmer tenía era uno de los tumores más agresivos y por su patología de base eran tumores que crecían muy rápido, muy descontroladamente. La radioterapia también fue muy, muy dolorosa porque su tumor ya estaba fuera de la piel. El tumor creció tanto que se le salió y a mí me tocaba pues hacerle curaciones en su pierna. Pero para hacer la radioterapia a él tenían que colocar su pierna y un aparato le tenía que comprimir el tumor. Y si de por sí el tumor era doloroso, ahora imagínense ustedes qué tan doloroso era que el aparato le comprimiera su tumor. Pero él en sus ganas de seguir luchando y de seguir al lado de sus seres amados, en medio de la radioterapia solo lloraba, aguantándose el dolor, lloraba y lloraba, con la única esperanza de que de pronto sus rayos le pudieran disminuir un poquito el tumor y pudiera recuperarse. Pero no sucedía así. Cada vez que nosotros íbamos a radioterapia, más grande estaba el tumor, más dolor era el que sentía y más difícil era que el aparato le comprimiera su pierna. Él salía de las radioterapias y nos íbamos al cuartico
para cambiarlo y lo único que hacíamos era llorar porque no había nada más que hacer. Él lloraba por muchas cosas, no solo por el dolor físico, sino de sentir de por qué quizás Dios no hacía algo, ya sea para llevárselo al descanso o para darle una restauración. En 2 Corintios 4, 16, 18 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y entonces a Elmer le toca aferrarse de lo que no se ve, le toca aferrarse de lo que no se ve para que esta leve tribulación le ocasionara en él el eterno peso de gloria. Y así pasaron nuestros días como una montaña rusa, unos días muy fortalecidos, muy tranquilos y llenos de fe, y unos días en los que solo llorábamos y preguntábamos sin obtener respuestas. Luego de eso, entonces, en vista de que la radioterapia y la quimioterapia no hizo efecto, nos dan otra triste noticia, que era, entonces, la solución era amputación. Y yo recuerdo que cuando yo recibí esa noticia, no, para mí fue una de las más difíciles de todas las noticias que nos habían dado, porque pues uno no se imagina una cosa de esas, sobre todo en el estado en que estaba. Yo decía, es que ni la cirugía la podrá aguantar porque no tenía fuerzas. La amputación nos hicieron esa propuesta y no era una amputación cualquiera, era una amputación con la mitad de la cadera. O sea, la amputación iba a llegar bien arriba y iba a coger la mitad de la cadera, porque cuando vieron las imágenes se dieron cuenta de que el tumor ya no solo estaba en la pierna, sino estaba en toda la zona pélvica. Entonces de nada servía amputar, por ejemplo, a nivel del fémur, porque iba a volver a aparecer en la herida donde se hiciera la cirugía, y entonces dijeron, toca quitarle la mitad de la cadera. Pues eso es muy doloroso porque, o sea, todo lo que llevábamos pasando y todo lo que teníamos que soportar cada día, y yo recuerdo que para mí personalmente él estuvo más tranquilo, pero para mí fue terrible. Si yo había sido tranquila, reverente, una mujer de fe y confiada, ahí fue donde salió mi máxima expresión de la humanidad, fue cuando me dieron esa noticia. Porque cuando yo colgué con el médico, porque en ese tiempo estábamos en pandemia y las consultas eran virtuales, entonces esa era la propuesta que ellos nos tenían y estábamos en una videollamada, y yo colgué y yo literalmente me desesperé y me transformé. Por eso digo que saqué mi humanidad, mi máxima expresión, porque yo lloraba a gritos, lloraba gritándole al Señor, lloraba haciéndole preguntas y exigiéndole que Él actuara, que Él interviniera y que Él nos diera una respuesta. Y pues obviamente ya después yo todavía le pido perdón por eso, pero para mí fue un momento difícil. Y fue un momento en que yo peleé con Dios. Esa era su voluntad y ese era lo que Él tenía para ese momento, pero yo me descontrolé. Él me mantuvo la calma, mas sin embargo, pues yo después me recuperé, pedí perdón
y seguí confiando en la voluntad del Señor y en lo que Él tenía previsto para nosotros. Luego pasó un tiempo y dijimos, bueno, listo. Entonces sí, entonces hagamos la amputación porque no hay nada más que hacer y el tumor seguía creciendo, ya no toleraba, ya la quimio no hizo efecto, el cirujano dijo ya, el oncólogo dijo ya no hay nada más que hacer, ya no hay efecto para la quimio, la radioterapia no tenía efecto. Entonces, listo, entonces aceptemos la amputación. Y luego de que vamos a decir que listo, que entonces que lo amputen, entonces dijeron, no, ya ni siquiera se ve beneficiado de una amputación, ya hicimos junta médica y ya ni siquiera la solución es una amputación, porque va a ser peor en la herida que le va a quedar, ahí va a volver a crecer tumor, en la herida que le queda en la cadera que le quitaban, y aparte de eso, él no estaba en condiciones aptas para una cirugía tan compleja como es el amputar un miembro. Entonces viene la otra noticia del manejo paliativo, que inclusive Elmer en una de sus predicaciones escritas, donde Cristian Díaz fue la voz audible de las reflexiones que hacía Elmer, él en una de esas reflexiones decía que era como la tercera vez que lo mandaban a la casa, prácticamente a morir en su casa en manejo paliativo. Y entonces, como él dice, como por tercera vez lo mandan a la casa a cuidado paliativo, y pues de todas maneras es muy triste, porque porque uno no quisiera eso, ¿no? Uno quisiera mil cosas, averiguamos muy amablemente con la ayuda de unos amigos tratamientos en Estados Unidos, porque créanme que humanamente uno intenta hacer todo lo posible, teniendo la esperanza de que en algún lugar del mundo haya una solución para el caso de Elmer. Intentamos buscar en Estados Unidos y el médico también nos dijo no hay nada que hacer. Y todos nos decían no hay nada que hacer, pero nosotros seguíamos buscando una salida y un medio para poder salir de esto y que hubiera una salida positiva a lo que humanamente nosotros queríamos, ¿no? Entonces, en parte del manejo paliativo se le hizo un tratamiento que se llama embolización. La embolización resulta que como el tumor estaba creciendo muy rápido, la embolización es como coger toda la parte de los vasos que irrigan la zona del tumor, o sea, todas las arterias y vasos que están alrededor del tumor, y lo que hacen es como bloquearlos, como cauterizarlos para que esa sangre ya no llegue al tumor y por falta de sangre, por falta de oxígeno, que es lo que alimenta las células, pues las células se mueran y la zona del tumor disminuyera un poquito el tamaño. Porque es que resulta que aunque ya no había salida para el caso de Elmer, los días eran muy difíciles porque él, por ejemplo, él se paraba y de repente ¡pum!, el chorro de sangre, porque el tumor como se estaba saliendo, rompía uno de los vasos y eso no era un sangradito cualquiera, era un sangrado a chorro que se enlagunaba el mismo en sangre. Y entonces córrale, hágale presión y váyase para la clínica a transfundirlo porque le llegaba la hemoglobina 4. Y así nos la pasamos las últimas semanas entre vaya a la clínica de transfunda y vuelva y otra vez sangre y en fin. Entonces, en vista de que le dijimos al médico, bueno, hay que hacer algo, o sea, de todas maneras hay que hacerle algo a ese tumor porque ¿qué vamos a hacer nosotros a cada rato? Sangre y vaya a la clínica y devuélvase y en ese vaivén. Entonces ahí es donde deciden hacer la embolización para tratar de controlar el sangrado y tratar de darle un poquito más de estilo de vida con la disminución de la masa. Ay, no, pero ustedes no se imaginan el, el otro dolor que sintió Elmer. La embolización es un proceso muy doloroso porque hay muerte celular. Hay muerte, sí, hay muerte celular y aparte de eso cuando se toca el vaso para bloquearlo y que no pase más sangre, es como hacer necrosis y es muy doloroso.
Y ese fue, después de lo de la médula, ese fue el segundo dolor que él catalogó como el más sobrehumano de los sobrehumanos. Porque le hicieron la embolización y cuando sale y se despierta de la anestesia, el dolor era tan fuerte, que él solo decía, necesito que me duerman, porque no puedo con este dolor. Necesito que me duerman. Y obviamente pues ellos como tal, así como que dormirlo no podían dormirlo. Porque para dormirlo se necesita un medicamento tipo anestésico, pues, de los que utilizan en cirugía para cuando van a hacer algún procedimiento especial, que podría requerir inclusive de ventilación o de oxígeno adicional. Entonces, pero créanme que el dolor fue terrible. Ahí es donde los segundos valen, los segundos cuestan. Ahí es donde uno tiene que sobrellevar las cosas administrativas de una clínica que están por encima del dolor humano. A pesar de que yo tenía conocidos en la clínica, me tocaba casi que ir llorando, rogándoles y gritándoles que hicieran algo, porque el dolor no le calmaba, pero no hacían nada. Y entonces, no, sí, que el médico le mandó un medicamento, pero que primero toca ir con la fórmula a farmacia. Claro, uno entiende que yo como enfermera, yo entiendo que esas cosas son procesos que se tienen que hacer. Pero yo también como enfermera sé que yo pudiera pedir prestado un medicamento y colocárselo y luego hacer la parte administrativa cuando se trata de algo tan doloroso. Entonces el problema es que como yo sabía eso, pues eso me generaba más dolor e impotencia, porque es que era verlo ahí pálido, mirándome y diciéndome, mi amor, ¿será que ya me van a colocar el medicamento para que me pase el dolor? Y lo más admirable de Elmer en este momento es su paciencia. O sea, es que esta es la hora, y yo miro para atrás y yo me acuerdo y yo decía, qué hombre tan paciente. Era manso, o sea, Dios mío, yo era la desesperada, la loca ya gritando y diciéndole a todo el mundo que qué iban a hacer, obviamente en medio de mi impotencia, y eso que yo no estaba sintiendo el dolor, pero él solo decía, ¿será que ya? En medio de una tranquilidad, me duele mucho, no lo soporto, pero así, con esa paciencia y esa tranquilidad admirable que pocas personas tenemos. Finalmente, después de aproximadamente 7 horas, le baja el dolor. Duró 7 horas seguidas aguantando ese dolor tan complejo, hasta que por fin el medicamento que le colocaron, que era una infusión continua y súbanle dosis y nada que le hacía, por fin él alcanzó, pues llegó a encontrar la calma. Duramos un mes hospitalizados porque se complicó de todo. Volvió y se infectó, volvió y le colocaron antibiótico, empezó a sangrar por la orina y le descubrieron que todo su pulmón estaba lleno de tumores. Entonces ahora ya no bastaba con el tumor de la pierna que estaba afuera haciéndole curaciones, con su columna comprometida. Acuérdense que él tenía el cuello ortopédico pues para sus lesiones cervicales, y ahora nos dicen que todo su pulmón está totalmente comprometido y está inundado de múltiples tumores. En medio de todas las circunstancias que rodeaban, Elmer era un testimonio para las personas que lo rodeaban, empezando yo, era la primera beneficiada porque era la que más tiempo pasaba con él. Sonita, su hermana, que era la que también me ayudaba mucho, mi familia, las enfermeras y todas las personas que estábamos alrededor de él, éramos los más beneficiados de ver su predicación diaria en medio de lo que acabo de decir, en medio de su paciencia, en medio de su mansedumbre, en medio de su fe, de su firmeza. Porque si bien algunas veces decía, no entiendo qué está pasando, no entiendo por qué Dios pone esto, o decía, si me siento solo, fue lo máximo que él se quejó. Porque de lo contrario, todo el tiempo su fe estuvo viva,
su fe estuvo puesta en el Dios al cual creyó desde su nacimiento. Y cada dificultad y cada nueva noticia que venía a su vida la tomaba con resignación, reconociendo que era Dios el que había dispuesto eso para su vida y que si Dios lo había dispuesto, él lo tenía que aceptar con fe. Ahora, esto que yo estoy diciendo, Elmer, no es para gloriar o exaltar a Elmer, porque realmente cuando yo cuento esto, lo que podemos evidenciar es cómo Dios estaba con él, cómo el Espíritu Santo lo ungía y cómo sus ojos no estaban puestos en esta tierra, sino sus ojos estaban puestos en la recompensa que Dios le tenía para una vida venidera. Elmer todas las madrugadas lloraba. Me imagino que estaba orando, pues porque yo lo veía y él no se daba cuenta que yo lo estaba mirando. Me imagino que implorando al Señor su restauración, me imagino que implorando misericordia, me imagino que implorando fuerzas para enfrentar todo esto, pero siempre se evidenció que todo el tiempo estaba en comunión con Dios, estuviera en la situación que estuviera. Entonces, por eso es que él reflejaba eso. Por eso reflejaba paciencia, por eso reflejaba mansedumbre, por eso reflejaba fe. Porque realmente tenía una comunión con Dios y era el Señor el que estaba actuando en su vida. Porque si él no estuviera el Señor en su vida, probablemente Elmer hubiera sido todo lo contrario. Hubiera sido una persona impaciente, quizás renegando, y no sé, desesperándose y hasta para perdición hubiera podido ser. De ya tener un descanso, y llegó un momento en que se lo pidió al Señor. Y le dijo: Señor, si tú no me vas a restaurar, yo necesito que tú me des un descanso porque me siento muy cansado. Y él ya sabía que para él... Qué pena, parece que se fue la señal, porque a mí se me paró aquí el videito. Parece que tuve un problema de conexión y se me fue el internet. Pero creo que ya volví. No sé si alguien me puede escribir si me está escuchando. Ok, listo. Qué pena ahí el problema técnico. Al ver el estado tan complejo de Elmer, nosotros solo podíamos evidenciar la mano de Dios. Solo podíamos evidenciar que él era día a día un milagro y que el único que lo sostenía era literalmente Dios, porque con las múltiples cosas que él tenía, solo un milagro es el que nuevamente lo sostenía. El 30 de abril del 2022, el Señor decide llamarlo al descanso. Y en Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El 30 de abril, Elmer descansa de sus dolores. Elmer descansa del sufrimiento que le dio el pecado de este mundo, porque estamos inmersos en un mundo de pecado, de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, que es parte de la naturaleza del mundo pecaminoso en el cual vivimos, del cual fue víctima de ese estado pecaminoso. Pero el versículo dice que descansó de sus trabajos, de sus dolores, de su sufrimiento, de su incertidumbre, pero sus obras con ellos siguen. Y sé que su obra y la obra que hizo en muchas personas aún continúa haciendo efecto
de diferentes maneras. Pero acá lo que yo quiero resaltar es que si bien Elmer ya era un milagro de Dios, de la manera como lo sostenía, yo también quiero contarles que yo miro para atrás y también soy una muestra de cómo Dios me sostuvo. Semanas antes del 30 de abril, que fue el día de su fallecimiento, semanas antes, pues obviamente él estaba muy mal. Yo era su enfermera día y noche. Yo no acepté ayuda porque me ofrecieron ayuda, que una persona venía y se quedaba en la noche para que yo descansara, que le pagaban a una enfermera. Yo no acepté la ayuda. O sea, yo en mi necedad no acepté la ayuda porque yo no quería que nadie lo cuidara. Solo yo quería estar ahí enfrente porque él estaba muy mal. Y solo quería yo estar al pendiente. Y yo sabía que si iba a venir otra persona a cuidarlo, igual no iba a dormir. De solo pensar que yo no iba a estar ahí pendiente y que de pronto le fuera a pasar algo. Así que fueron varias semanas en que yo literalmente no dormía. Si acaso pestañeaba, porque ella ya estaba en una cama hospitalaria acá en casa, estaba muy mal. Y yo miro para atrás y yo digo, Señor, gracias. Porque el Señor me sostuvo y no puedo creer cómo durante tantas semanas yo no dormía ni de día ni de noche. Y yo no recuerdo que yo me sintiera cansada. Yo no recuerdo que yo dijera, ay, es que tengo un sueño. No, porque me tocaba hacer muchas cosas en el día y yo recuerdo que tenía la fuerza física suficiente para hacerlo. Así que, así como el Señor sostuvo a Elmer, también me sostuvo a mí. Elmer, el 30 de abril, fallece de una manera hermosa, porque él llevaba semanas en que él ya estaba desconectado de su entorno. No era consciente de muchas cosas. Pero al momento en que el Señor le hace el llamado, Elmer se conecta de nuevo, el Señor le permite conectarse con su entorno y nos permitió un momento muy lindo, porque él ya conectado y siendo consciente de cómo estaba y de lo que estaba sucediendo, siendo consciente que el Señor lo estaba llamando, todas las personas que estábamos aquí presentes tuvimos la oportunidad de despedirnos. Y pues es algo que yo le agradezco al Señor porque nos dio esa oportunidad, aunque hubieron muchas despedidas durante los meses pasados, pues, nos dijimos de todo, nos agradecimos por todo, nos expresamos todos los sentimientos. Pero en ese mismo instante el Señor nos permitió y nos dio la oportunidad de volver a despedirnos porque ya sabíamos, yo ya sabía, aunque había muchos eventos pasados que yo decía, no, hoy fue el día y no era, pero ahí yo sí dije no, o sea, ahora sí fue. Nos permitió despedirnos, el niño se despidió, mi mami, Sonia, nos despedimos de él y él consciente de lo que le estaba pasando, yo lo único que le dije fue, listo, mi amor, o sea, como quien dice, ya nos despedimos, yo le dije, lo único que tú necesitas en este momento es orar, no necesitas nada más, solo te pido que ores. Entonces él cierra sus ojitos y empieza a orar en su mente. Y constantemente yo le decía, ¿estás orando? Y él me decía con la cabeza que sí. Y yo volví y le preguntaba, ¿estás orando? Y hubo un momento en que le pregunté y ya no me respondía. Y yo sabía que ella, pues ya solo faltaba que sus signos vitales desaparecieran, pero ya él ya se había desconectado ahora sí. Y pues en medio de este dolor, si ustedes pueden evidenciar, fue muy bonito. Porque él murió orando y murió en los brazos de Jesús. Y cuando él se levante nuevamente, cuando Jesús venga por segunda vez, cuando venga a darle la recompensa, cuando venga a darle la corona de vida eterna, así como murió en los brazos de Jesús, volverá a los brazos de Jesús, esta vez de una manera diferente y esta vez restaurado. Entonces,
A mí eso me dio mucha alegría, me dio mucha paz y tranquilidad de saber que él murió orando, que murió hablando con su Salvador, con su Redentor, con su Creador. Eh, Obviamente se imaginarán, los dejo a su imaginación, cuál era el estado de Elmer en medio de un cáncer que lo carcomió, que lo acabó, que lo consumió. Ustedes ya se imaginan cuál sería su semblante. Pero luego que Elmer falleció, nosotros lo mirábamos y él quedó dormidito normal, como cuando él dormía, pero se le veía un semblante diferente. Se le veía una paz que obviamente horas atrás no se podía evidenciar. El color de su piel también cambió, pero uno lo miraba y pareciera que estuviera durmiendo. No, normal, como cuando él dormía en completa tranquilidad y podíamos ver que había descansado en paz con el Señor. Qué privilegio que en medio de algo tan doloroso la recompensa vaya a ser tan grande. Porque sí tenemos claro que lo que hizo el Señor con toda esta prueba fue un llamado para salvación. Doloroso, sí. Que quisiéramos que así fuera, no. Obviamente, sufrimos muchísimo. Pero si el Señor lo decidió así para la salvación de Elmer, entonces estuvo bien. Hay dos versículos que aplican para este caso de Elmer, para después de su muerte. El que está en Filipenses 1:21, que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiere decir que Elmer ganó. Porque para muchas personas, inclusive para el enemigo, pareciera como si hubiera perdido. Perdió la batalla. Perdió, la enfermedad le ganó. Y la muerte hace ver como si la batalla se hubiera perdido. Pero realmente lo que hizo Elmer fue ganar. Porque Elmer, con su muerte, empezó, ese es el inicio de su salvación. Él ahora solo duerme y cuando abra sus ojos ya estará en el cielo disfrutando de una eternidad junto a Jesús, sin enfermedad, sin dolor, sin sufrimiento. Entonces, Elmer ganó y en 2 Timoteo 4, del 7 al 8, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y a mí me encanta leer este versículo precisamente por eso, porque me identifico mucho, obviamente, con la historia, y sé que Elmer peleó la buena batalla, y sé que Elmer ya acabó su carrera, sé que Elmer guardó la fe, porque fui fiel testiga de eso, y sé que está guardada su corona de justicia para que cuando venga su Señor, su juez, en aquel día, se la otorgue. Eso es lo que a mí me vivifica cada día. Eso es lo que a mí me da fuerzas cada día para volver a verlo. Eso es lo que me hace soportar este mundo de dolor donde ya nada tiene sentido para mí. Solo mi chinito, mi Josué, es mi motor. Pero esto me da fuerzas para seguir y saber que no es el fin, sino que es el principio de una eternidad juntos. Ahora me queda solo prepararme a mí. Ahora, en medio de tanto sufrimiento que nos causó esta prueba y que aún nos sigue causando porque su ausencia duele, como Job podríamos decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque si hay un momento en el cual nosotros podemos ver más tangible la presencia de Dios en nuestra vida, es en el momento de la prueba, el momento del crisol. Lamentablemente es así, porque cuando nosotros estamos en la comodidad difícilmente vemos a Dios, porque no tenemos esa necesidad de Él. Pero en la prueba, en el crisol, cuando no hay salida,
cuando no hay esperanza, cuando no hay nada en que aferrarse, es cuando se puede sentir ese abrazo, es cuando se puede sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es cuando tú puedes ver el poder de Dios actuando de manera sobrenatural, sin que el médico ni siquiera nosotros mismos podamos entender su obra para la vida de nosotros. Ahora, como yo ya lo había dicho y tuve la oportunidad de decirlo en su ceremonia de muerte, nosotros experimentamos mucho amor en medio de esta prueba. Y muchas veces cuando una persona fallece, entonces ahí sí es el momento cuando todos ahí sí empiezan a mandar mensajes de que sí, yo lo quería, de que perdóneme. No, Elmer y ustedes tuvieron la oportunidad de demostrarle su cariño. Nosotros recibimos llamadas, mensajes, visitas para pedir perdón. Quizás la persona en algún momento sintió la necesidad y vinieron a pedirle perdón a Elmer por algún evento. Recibimos agradecimientos, recibimos ayudas. Y entonces por eso yo en el funeral, en la ceremonia decía, en el caso de Elmer, todos tuvieron la oportunidad de demostrarle en vida lo mucho que lo amaban. Porque tenía muchísimas personas que lo amaban muchísimo. Y con esas manifestaciones de cariño y con toda la ayuda y con todas las oraciones que ustedes nos dieron, fue una manera, y Elmer fue consciente de todo eso. De cada mensaje yo se lo leía, cada cosa que llegaba, y él sabía y de quién es, y él solamente sonreía. Y él pudo experimentar ese amor que cada uno de ustedes le dieron, inclusive a través de la distancia, porque a pesar de que estuviéramos en la misma ciudad, muchas veces ni siquiera nos podíamos ver. Y así termina una historia de llamado para la salvación. Así termina una historia de amor, porque es que a pesar de lo difícil que fue o de las cosas dolorosas que pude haber contado y que pudimos haber pasado, realmente es una historia de mucho amor y mucha misericordia del Señor. Quizás nos quedan muchas preguntas, sí. A mí me quedan muchas preguntas. Quizás muchas preguntas el Señor ya me las respondió y le agradezco por eso. Pero me imagino que habrán preguntas que no van a ser respondidas hasta que Él vuelva y lo tenga cara a cara y con su linda voz y con un abrazo me explique quizás las preguntas que tengo, y yo solo me imagino que caeré a sus pies rendida en agradecimiento por haber permitido que todo sucediera en la manera como sucedió. Porque algo sí me queda claro, y es que yo por fe creo que su plan fue perfecto, que su tiempo fue perfecto y que la manera en que lo hizo fue perfecto. Así hay cosas que aún hoy no entienda. Y me queda claro que ni un solo segundo, ni un solo evento, ni una sola decisión escapó de sus manos. Nunca el Señor dijo, ay, me descuidé y mire lo que le pasó a Elmer. No, todo el tiempo Él estuvo al control. Nada se escapó de su poder, de su perfección y de su perfecta voluntad. Y hoy, en medio del duelo y en medio del dolor, aún nos sigue sosteniendo. Si alguno de ustedes está pasando por una dificultad, no crea que, ay, no, es que como la de Lady o la de Elmer, no. Cada uno está pasando por diferentes dificultades, y cada dificultad independientemente de qué es, si es de trabajo, si es de salud, si es familiar, no lo sé. Todas las pruebas son dolorosas. Todos los crisoles para cada persona son dolorosos. No miremos nunca que él está sufriendo más que otro, no. Para cada uno el dolor es grande. En Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mire, debemos de quitar nuestros ojos de este mundo y colocar nuestros ojos en las cosas eternas.
si ustedes se dan cuenta, ya no es tiempo de perder, no hay tiempo que perder. Estamos en los momentos finales de esta historia y no nos dejemos llevar por las cosas de este mundo, porque si estás en una tentación o estás en una prueba, entonces eres bienaventurado, porque el versículo dice que recibirá la corona de vida. Entonces, bienaventurado es el que no solo está en la prueba, sino el que la resiste. ¿Cómo la resistes? Solo, nunca. La resistes con la ayuda de Dios, con fe, con mucha oración. Pero el Señor nunca te va a abandonar y el Señor te dará la corona que te ha prometido. Y en Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Usted cree que está sufriendo? Resista, porque esto no es nada comparado a la recompensa que le va a dar si resiste esta prueba. Elmer sufrió mucho, pero él mismo decía, cuando yo esté en el cielo, cuando esté con Jesús, yo voy a mirar para atrás, él mismo lo decía, yo voy a mirar para atrás y me va a parecer poquitico el sufrimiento que tuve que pasar para tan grande recompensa. Porque sabemos que la recompensa que Dios nos tiene es grande, es infinita, es eterna, es maravillosa. Y a pesar de que lo hemos estudiado y de que nuestra mente finita y nuestra mente tan limitada podemos vislumbrar un poquito de lo que nos espera, aún así, realmente nosotros no magnificamos y no dimensionamos lo que realmente nos espera. Pero con lo poco que alcanzamos a imaginar, con lo poco que alcanzamos a dimensionar, que esto realmente sea un motivo para nosotros seguir luchando por nuestra salvación y que independientemente de la prueba que estemos pasando, si el Señor nos llama a la prueba, pues privilegiados somos porque nos está llamando para salvación, así como llamó a Elmer para salvación. Entonces, quizás el sueño que él tenía de contar su historia en muchos lugares no se dio y quizás me está tocando a mí, privilegiada yo por eso, pero ánimo, nosotros estamos con Dios, el Señor nunca nos va a desamparar, por experiencia propia les digo, el Señor siempre está a nuestro lado, así no lo veamos. Lo que pasa es que el Señor nos quiere enseñar a caminar por fe, porque eso es lo que nos falta, caminar por fe, dar ese paso aunque tú no veas nada. El problema es que estamos acostumbrados a primero ver para luego creer y así no es. Tú primero crees y luego ves la gloria de Dios. Espero que, bueno, gracias por sus oraciones, gracias por todo su apoyo. Pensé que me iba a desbaratar un poquito más, pensé que me iba a desboronar un poquito más, pero el Señor me dio las fuerzas. Y gracias a ustedes por acompañarme y por las oraciones y por todo el apoyo que me dieron en su momento y que aún me siguen dando. Quería aprovechar para decirles que no solamente en esta historia de amor nos quedaron aquellas personas que uno conoce y que nos ayudaron de diferentes maneras, sino hay personas a las cuales no conozco y que me ayudaron. En este grupo hay una familia que siempre me escribía y que siempre en medio del crisol me mandaba mensajes de ánimo, me llamaba, y yo creo que esta persona sabe quién es y yo le agradezco porque sus llamadas de todos los viernes las esperaba porque hacían dispersar mi mente y me animaba mucho. Y es una persona que no conozco, o sea, solo sé que es de este grupo, que me llamaba, que me animaba y esa era su obra. Y el Señor lo puso muchos viernes para darnos el ánimo que necesitábamos y le agradezco por eso y ver la importancia que es animarlos los unos con los otros y orar los unos por los otros. Entonces, gracias porque aún sin conocer muchas personas hicieron parte de esta historia y hicieron parte de instrumentos, fueron instrumentos de Dios para ayuda para nosotros en ánimo y en fortalecimiento espiritual. Entonces vamos a terminar con una oración. Allí donde estén vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.
Amado Señor, en esta hora te doy gracias porque tú estuviste conmigo, porque aunque era un tema difícil para mí, Señor, en esta noche he podido contar tus maravillas, he podido contar todo lo que tú hiciste a favor nuestro, sin merecerlo, Señor. Nos diste tu amor, nos diste tu misericordia. En cada paso que dábamos, Señor, aunque eran pasos difíciles, dolorosos, con muchos sentimientos encontrados, con incertidumbre, con lágrimas, con preguntas, Señor, ahí estuviste. Y de alguna u otra forma, cuando dudábamos o cuando no te veíamos, tú te manifestabas, reiterándonos que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres nuestro creador, que tú eres nuestro sustentador y que nos has sustentado a través de la prueba, Señor, y a través del duelo después de un año, Señor, de que tú llamaste a Almer al descanso. Gracias porque en esta noche pudimos evidenciar tu poder, pudimos evidenciar que cuando nosotros estamos en tus caminos, aunque el camino sea lleno de espinas, aunque el camino sea un poco angosto, doloroso, Señor, ahí estás. Y eso lo dice en tu palabra. Pero sabemos que la recompensa que tú tienes para tus hijos, Señor, sobrepasa todos los dolores que nos pueda otorgar este mundo. Señor, síguenos dando fuerzas porque sabemos que lo que nos espera no es fácil. Este mundo lo único que nos ofrece es dolor y sufrimiento. Cuánto anhelamos tu pronto regreso, Señor. Cuánto anhelamos que tú ya vuelvas en las nubes de los cielos para no llorar más. Cuánto anhelamos que tú vuelvas para encontrarnos con nuestros seres amados, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tu venida sea más pronta de lo que nuestra mente puede imaginar. Te pedimos que nos dé fuerza para soportar la tentación. Te pedimos que nos dé fe en medio de la adversidad. Y te pedimos que el Espíritu Santo se pose sobre nosotros cada día, Señor, para que nosotros podamos estar listos y preparados para el pronto encuentro que vamos a tener contigo, para que podamos hallar gracia ante tus ojos y para que todos nosotros estemos inscritos en el libro de la vida. Señor, no lo merecemos, Padre mío, pero sabemos que en tu gracia, en tu amor y tu misericordia, tú nos otorgas esta salvación porque tu sacrificio ya fue hecho y tu sacrificio ya nos dio la victoria. Ahora permítenos apoderarnos de esa victoria, tenerla en nuestra mano día a día para poder llegar a la salvación. Bendice a todas las personas que de alguna u otra manera nos aportaron, a todas las personas que están escuchando este mensaje. Por favor, cada uno con sus luchas, tú conoces sus dolores, sus sufrimientos, sus necesidades, sus angustias, Señor. Muéstrales también a ellos como los mostraste a nosotros, que eres un Dios de amor, que tu amor no tiene límites, que tu poder es grande, que tú estás por encima de todo en esta tierra y que no hay nada, Señor, que se salga de tus manos. Tú tienes 100% el control, Señor. Permite que nosotros soltemos ese control para que seas tú quien dirija nuestra vida, quien dirija nuestro camino para salvación. Quédate con nosotros y permite que nuestra comunión y nuestro fortalecimiento espiritual sean segundo a segundo todos los días de nuestra vida hasta que tú vuelvas. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias. Dios les bendiga. Y el próximo mes, con la ayuda de Dios, estaré tocando el tema del duelo. Pues para poder seguir viendo cómo el Señor sigue manifestando su amor y su poder en medio del dolor, porque sigue habiendo dolor por su ausencia. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga y los quiero mucho.